Les hablaremos sobre las derivadas e integrales múltiples. Nuestro grupo está conformado por David Gaviria, Carol Mosquera y Brian Zuluaga. A continuación vamos a iniciar con las derivadas. A continuación voy a explicar las derivadas parciales. Una derivada parcial de una función de diversas variables es la derivada respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes. Entonces, si f es una función de dos variables, sus derivadas parciales son las funciones f sub x y f sub y, definidas por los siguientes límites. F sub x es la derivada parcial de la función con respecto a x y f sub y es la derivada parcial de la función con respecto a y. Para determinar la derivada parcial de la función con respecto a x, se considera a y como una constante y se deriva a f de x y con respecto a x. Para determinar a f de sub y, se considera x como una constante y se deriva a f de x y con respecto a y. Este es un ejemplo de lo anteriormente explicado. Entonces dice, si f de xy es igual a x al cubo más x al cuadrado y al cubo menos 2y al cuadrado, determine la derivada parcial con respecto a x de 2 y 1 y la derivada parcial con respecto a y de 2 y 1. Y esta es la solución. Entonces obtenemos la derivada parcial de la función con respecto a x, que se obtiene manteniendo constante a y y derivando con respecto a x. Y después reemplazamos el 2 y el 1, el 2 donde está la x y el 1 donde está la y esto nos da 16. Y después obtenemos la derivada parcial de la función con respecto a y, que se obtiene manteniendo a x como constante y derivando con respecto a y se obtiene 3x al cuadrado y al cuadrado menos 4y y después igualmente reemplazamos x y y por 2 y por 1 y obtenemos que es 8. Esto es un ejemplo de aplicación. Dice, se define el índice de masa corporal de una persona como B de m h igual a m sobre h al cuadrado. Y dice, calcule las derivadas parciales de B para un joven con masa de 64 kilogramos y altura de 1,68 metros, interprételas. Bueno, comenzamos derivando con respecto a m y se obtiene dejando a m como a h como constante, se obtiene 1 sobre h al cuadrado y reemplazando con los datos que nos dieron de la masa y la altura, se obtiene que es 0,35 kilogramos sobre metro cuadrado. Y esto quiere decir que este es el índice al que aumenta el índice de masa corporal del hombre con respecto a su peso cuando pesa 64 kilogramos y su altura es de 1,68 metros. Así, si su peso aumenta en una cantidad reducida, 1 kilogramo por ejemplo, y su altura se mantiene sin cambios, su índice de masa corporal aumentará alrededor de 0,35 kilogramos sobre metro cuadrado. Y ahora derivamos con respecto a h y dejando a m como constante y derivando a h. Y con esto quiere decir que este es el índice al que aumenta el índice de masa corporal del hombre con respecto a su altura cuando pesa 64 kilogramos y mide 1,68 metros. Si el hombre sigue creciendo y su peso se mantiene sin cambios mientras su altura se incrementa en una cantidad reducida, por decir 1 centímetro, su índice de masa corporal es de 0,77 kilogramos sobre metro cuadrado. Esta es la interpretación de las derivadas parciales en una gráfica.
Entonces, aquí podemos ver que la ecuación z igual a f de xy representa una superficie S, y si f a b es igual a c, entonces el punto P está en S. También se puede observar que C1 es la traza de S en el plano, y Y es igual a B, de manera el plano vertical X es igual a e intersecta el punto S en una curva C, en la curva C2. Ambas curvas C1 y C2 pasan por el punto P. Entonces tenemos que las derivadas parciales f sub x de AB y f sub y de AB pueden interpretarse geométricamente como las pendientes de las rectas tangentes en el punto P a las trazas C1 y C2 en los planos Y igual a B y X igual a A, como se observa pues en la imagen, en la gráfica. Estas son las funciones de más de dos variables. Entonces las derivadas parciales también pueden definirse para funciones de 3 o más variables. Por ejemplo, si f es una función de 3 variables, x, y, z, su derivada parcial con respecto a x se define como este límite. Y si u es una función de n variables, u es igual a f de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Y su derivada parcial con respecto a la variable de la iésima x sub i es este límite. Y este es un ejemplo de lo anteriormente explicado, que dice: determine la derivada parcial de la función con respecto a x, la función la derivada parcial de la función con respecto a y la derivada parcial de la función con respecto a z. Si f de x, y, z es igual al exponencial de xy por el logaritmo natural de z. Entonces, para solucionar esto, para obtener la derivada parcial de la función con respecto a x, se deja constantes a y y a z. Para la derivada parcial con respecto a y, se deja constantes a x y a z, y para la derivada parcial con respecto a z se dejan constantes a x y a y. A continuación veremos las derivadas de orden superior. Entonces esta es cuando se sacan de la primera derivada, se obtiene la segunda derivada y la tercera, y así sucesivamente. Y estas son las notaciones que se le pueden dar a estas. Un ejemplo, entonces, determine la segunda derivada parciales de f de xy, que es igual a x al cubo más x al cuadrado y al cubo menos 2y al cuadrado. Entonces, lo primero que se hace es obtener la primera derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a y. Después se saca la segunda derivada parcial con respecto a x, después se saca la primera derivada parcial con respecto a x y la segunda derivada parcial con respecto a y, después la primera derivada parcial con respecto a y y la segunda derivada parcial con respecto a x, y finalmente sacamos la segunda derivada con respecto a y. Buenos días, hoy vamos a ver el tema de derivadas direccionales, qué las compone y cómo se calculan. Entonces, para calcular una derivada direccional se necesitan dos vectores. El primero es el vector gradiente de la función, que ya más adelante les explico cómo se halla, y el segundo es un vector cualquiera llamado vector b. Entonces, ¿qué es el gradiente de la función? Es la colección de las derivadas parciales de la función en forma de vector. Es decir, si se tiene una función que depende de variables como x, y, z y demás, entonces el gradiente de esa función sería la derivada parcial de la función con respecto a x, y la segunda componente del vector sería la derivada parcial de la misma función pero con respecto a y así sucesivamente para cada una de las variables.
Entonces, la derivada direccional es el producto punto entre el vector gradiente y el vector b. En forma de vector se vería de esa forma matricial y al realizar el producto punto quedaría la fórmula que se ve abajo. Para poder verlo mejor, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos la función x² menos x por y y nos preguntan cuál es la derivada direccional en el punto 2, menos 3 y nos dan el vector b. Entonces, el primer paso es hallar el gradiente de la función. Como dijimos antes, son las derivadas parciales de la función de cada variable. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a x sería 2x menos y, y la derivada parcial de la misma función pero con respecto a y sería menos x. Como el ejercicio nos da una condición que tiene que ser en el punto exacto de 2, menos 3, evaluamos las derivadas parciales en ese punto y nos daría el vector de abajo, que al evaluarlo sería 7 y menos 2 respectivamente. Teniendo el vector gradiente evaluado en ese punto, procedemos a realizar el producto punto entre el gradiente y el vector b. Visto de forma vectorial sería así, y como podemos ver el producto punto nos da 2.6. Entonces, en resumen, la derivada direccional sería algo así como, supongamos que estamos caminando por una colina. La derivada direccional nos representa la tasa de cambio, es decir, qué distancia recorremos cada determinado tiempo. Y una segunda conclusión es que la derivada direccional es el producto punto entre dos vectores, que son el vector gradiente y el vector b. Ahora, hay casos especiales en la aplicación. La derivada direccional se usa para hallar la pendiente, pero aquí se hace algo particular. En este ejemplo podemos ver que tenemos la función, un punto y el vector b, pero en estos casos el vector b se debe transformar en un vector unitario. Entonces, en la parte de la derecha se halla la magnitud del vector y se divide cada una de sus componentes entre esa magnitud para convertirlo en un vector unitario. Ahí mismo, en la parte izquierda, se puede ver cómo se halla el gradiente de la función con respecto a x y con respecto a y. Recordemos que son derivadas parciales. Teniendo los dos vectores, se realiza el mismo paso del producto punto. Multiplicamos estos dos vectores y así obtenemos el resultado. Gracias por su atención. A continuación les hablaré sobre las integrales múltiples. Entre las integrales múltiples nos encontramos con las integrales dobles. Se conocen como una función real expresada en dos variables que contienen un dominio R. Se denota de la siguiente forma y es utilizada principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes en el plano. Para resolver una integral doble se puede utilizar el teorema de Fubini. ¿Qué nos dice este teorema? Que una función denotada de esa manera la podemos expresar de la siguiente manera entre los siguientes límites de integración, que es donde estaría acotada el área. A continuación vamos a tener un ejemplo sobre las integrales dobles. ¿Qué nos pide este ejemplo? Calcular para esta función, que es, a continuación es esta, vamos a calcular una integral doble que están entre estos intervalos. Vamos para esto a aplicar el teorema de Fubini, como ya lo había explicado antes, donde tendremos los límites de integración de la siguiente función. Aplicando, primero vamos a integrar respecto a esta variable y vamos a encontrar que la integral es esta, analizada en estos dos límites. Ya una vez integrado tenemos esta solución y ya vamos a integrar respecto a y entre estos dos límites y nos daría como resultado 4.
También podemos encontrar las integrales triples. Para las integrales triples, normalmente se utilizan es para el cálculo de volúmenes, pero en el espacio. Para esto vamos a tener un ejemplo que es calcular el volumen del tetraedro en el dominio D, pero en el siguiente orden, de z de y de x en la función, si la función es igual a 1 entre estos límites. Ya sabemos que tomando esta función sería 1, entonces vamos a calcular el volumen de 1 con respecto a z. Entonces este límite superior es el que quedaría como la integral, y ya posteriormente vamos a integrar con respecto a y entre estos dos límites, y vamos a tener como resultado esto que al evaluarlo en estos límites nos va a dar como resultado esta función, que finalmente se integrará con respecto a x teniendo en cuenta estos límites, y nos va a dar como resultado un sexto. Las integrales múltiples en ingeniería civil se utilizan principalmente para el diseño de vigas. Con estas integrales, como se tiene que tener un centro de masas, se deben de utilizar estas integrales múltiples, ya que este centro de masas va variando. Muchas gracias por su atención, esto sería todo.